En estos días se está discutiendo en Estados Unidos qué va a pasar con el aumento del techo de la deuda de este país. Si el 17 de octubre no hay un acuerdo entre el presidente Barack Obama y la oposición republicana que domina la Cámara de Representantes, Estados Unidos entraría en suspensión de pagos. Hay que aumentar la capacidad de endeudamiento a 16,7 billones de dólares, es decir, millones de dólares. Usted durante estas reuniones de otoño ha dicho aquí que Estados Unidos está jugando con fuego. ¿Por qué? Efectivamente, yo pienso que está jugando con fuego en primer lugar porque tenemos una recuperación de la economía mundial en el mundo desarrollado bastante débil. El crecimiento norteamericano no es un crecimiento potente, fuerte, pero la economía estaba empezando a levantarse. Por otra parte, Europa, después de 6 trimestres consecutivos de caída de producto, ha tenido un trimestre con un leve crecimiento, el segundo trimestre de este año, 0,3% de crecimiento. Es mejor que negativo, pero es muy poco. Y adicionalmente, las proyecciones de crecimiento para el próximo año están bajo 1%, o sea, son positivas, pero bajo 1%. Este es un escenario muy débil en el mundo desarrollado, que más o menos representa cerca de poco más de la mitad del producto mundial. Y en el mundo emergente tenemos una desaceleración importante en países como China, que hoy día está creciendo al 7,5, más que al 9,5, entre el 7 y el 7,5, países como la India, países como Brasil, países como Rusia. Economías emergentes importantes que han tirado del carro de la economía mundial cuando hubo la crisis en el mundo desarrollado. Entonces, en este escenario, lo que se está regando, ni más ni menos, no es solo la salud de la economía norteamericana, es la salud de la economía mundial. Y le voy a decir por qué, porque aquí hay como 3 etapas. La primera etapa ya la estamos viviendo, es el cierre del gobierno. Y esta etapa del cierre del gobierno ya ha empezado a ocurrir, entre otras cosas, los números, claro que ustedes podrán pensar que es algo muy especial y que le toca a uno, los números de empleo del mes de septiembre no están, porque la agencia que los procesa está cerrada. Entonces hay una serie de cosas que están afectando la manera de analizar la economía, que están incomodando a la gente, a las empresas para poder desarrollar sus negocios, porque hay que pensar que aquí el sector, el gobierno, por mucho que el sector privado es mucho más amplio, también provee servicios al sector privado. Una cosa es el cierre del gobierno, eso ya se está viviendo. Luego viene el techo de la deuda, que ocurre el día 17 de octubre, pocos días más. Y tenemos el cierre del gobierno si es que no hay un acuerdo entre republicanos y demócratas. Aunque se llegue a ese acuerdo, estar ahí en la línea, estar el borde, esto es como mirar el precipicio desde el borde, ¿no es cierto? Y yo creo que uno tiene que mirarlo con algo más de distancia el precipicio. Y luego, hacia fines de mes, tenemos 2 temas. Si ocurre el techo de la deuda, para verlo en términos simples, tal vez, para que nos entiendan, cuando si Estados Unidos llega al techo de la deuda y no se aprueba que se aumente ese techo de deuda, el gobierno norteamericano puede gastar solamente lo que recibe como ingresos. Eso significa que hay que cortar el gasto y hay que tomar decisiones como esta. A fin de mes vencen intereses sobre la deuda pública norteamericana por alrededor de 6.000 millones de dólares a fines de octubre. Y luego hay que hacer pagos importantes de seguridad social. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar de servir la deuda o va a dejar de pagar seguridad social? O en el escenario en que no tiene un aumento en el techo de la deuda. Estas son decisiones complejas. Si es que, con todo lo que significa el tema de la seguridad social, que es muy importante, hay gente, alguna gente vulnerable que está esperando ese pago de Social Security. Si es que no hay la posibilidad de pagar esos intereses, Estados Unidos entra en moratoria. Y eso generaría una crisis financiera a nivel bastante más global. Ahora, uno podría pensar, si esto es así, ¿por qué los mercados no han reaccionado más violentamente? Porque todos apuestan a que se va a llegar a la hora enésima, se va a llegar a un acuerdo. Pero efectivamente, los políticos norteamericanos están jugando con fuego. ¿Cómo puede un país como Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, estar cometiendo semejante irresponsabilidad? Mire, yo lo considero sorprendente y creo que no solamente están jugando con fuego, se están además disparando en el pie, porque hay que pensar que lo que significa para un país que ya en forma recurrente, esta no es la primera vez que estamos por topar el techo de la deuda, que estamos por... Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En algunos lugares, en Asia, por ejemplo, los bonos norteamericanos de corto plazo, los que están venciendo ahora, se dice, las autoridades en Hong Kong dicen usted tiene que poner más colateral, ese colateral no es suficiente. Entonces, se está afectando el valor de su propia deuda. Los chinos, que tienen
una montaña de reservas en bonos del Tesoro norteamericano, están diversificándose y están reduciendo lo que ellos quieren tener de moneda norteamericana, justamente por este tipo de problemas. Entonces a mí me parece que es el tipo de políticas que no hace sentido desde ningún punto de vista. Y creo que por un problema político se está arriesgando la recuperación y la suerte de esta economía y la del mundo. Hace poco los presidentes Enrique Peña Nieto de México, Juan Manuel Santos de Colombia, Ollanta Humala de Perú y Sebastián Piñera de Chile pusieron en marcha lo que han llamado la Alianza del Pacífico. Es la séptima potencia exportadora a nivel mundial, proveen el 36% o conforman el 36% del Producto Interno Bruto de América Latina, tienen una población total de 209 millones de habitantes. Es una cosa que se mira con optimismo desde algunos sectores. Pero sin embargo, hay una cantidad de protestas sociales en la región, hay protestas en todas partes y yo creo que los ciudadanos de la clase media están exigiendo más y no hay respuestas de los gobiernos. Es decir, un carpintero en Antofagasta, el dueño de una farmacia en Cali, en Colombia, un abogado en Monterrey, en México, un ama de casa en Cusco, en el Perú, están pidiendo que haya mejor respuesta de los gobiernos para que los provean de servicios públicos, de mejores sistemas de salud. ¿Qué está pasando? Es que los gobiernos no son capaces, en términos generales, de satisfacer esas necesidades de la gente. Mire, yo lo que creo es que aquí estamos viviendo una suerte de insatisfacción que es bastante más generalizada, no es solo en los países de la Alianza del Pacífico. Mire lo que ha pasado en Brasil, mire lo que ha pasado en muchos países de Europa. Ahora, los países de la Alianza del Pacífico tienen una ventaja sobre algunos de los otros lugares donde hay protestas masivas, y es que son democracias que funcionan, donde los países crecen, donde hay creación de empleo. Fíjese que justamente 3 de las 4 economías que más crecen en la región están en la Alianza del Pacífico, que son Chile, Perú y Colombia. México está haciendo un trabajo muy importante para aumentar su tasa de crecimiento. Pero fíjese una cosa interesante. Nosotros creemos en algo, en un momento en que la economía mundial se nos vuelve más complicada, en que algunos de los que vendemos commodities, vendemos, en fin, nosotros cobre, Perú también cobre, pero vende también otros productos, Colombia, petróleo, café, son commodities importantes, y bueno, y México, que tiene también petróleo, que tiene algo de cobre. Todos estos países, lo que estamos diciendo es, creemos una suerte de mercado integrado que va mucho más allá de la integración comercial. Ya hemos acordado eliminar los aranceles, las tarifas de importación para el 93% del intercambio comercial en menos de un año. Eso va a ser ahora. Y llegar al libre comercio completo en un periodo relativamente corto de tiempo. En segundo lugar, estamos integrando nuestros mercados de capitales. El MILA, el mercado integrado latinoamericano, hoy día unió los mercados, las bolsas de comercio de Chile, de Perú y de Colombia. Y México se va a integrar antes de fin de año. Entonces, esto está creando un polo de atracción, porque todo junto con esas estadísticas que tú decías, hace que esto sea un área mayor que Brasil desde el punto de vista económico. Tanto en términos de PIB, ligeramente en términos de personas, y ese mercado accionario donde se van a transar acciones de segunda emisión, se van a transar de primera emisión, IPOs, se van a transar instrumentos de renta fija, va a ser más importante que el mercado brasilero como conjunto. Esto nos da oportunidades a nuestros países de poder fomentar y aumentar el intercambio y hacerle más fácil la vida a las personas. No se requerirán visas para que nuestros habitantes vayan de un país a otro. Y también, cosa que es bastante notable, en algunos lugares donde no tenemos todos representación diplomática, vamos a establecer una embajada común. Esto está dando una señal muy potente. Con todo lo interesante que se discute acá, a mí en cada reunión lo que me preguntan al entrar es ¿y qué pasa con la Alianza del Pacífico? Hay muchísimo interés de los inversionistas. Además, somos 4 países que no discriminamos en contra del inversionista extranjero. Aplicamos las mismas reglas a los nacionales y a los extranjeros. Usted ha hablado de una América Latina de 2 velocidades. Hace un tiempo en la Unión Europea se hablaba de la Europa de 2 velocidades. Hay países que crecen más, que progresan más y otros menos. ¿Es eso bueno para América Latina? ¿Que estén ustedes en la de alta velocidad y los otros en la de baja? Mire, yo creo que lo bueno sería, a mí me gusta que el éxito llegue a todos, somos todos latinoamericanos. Tenemos diferencias, sí, porque tampoco hay que ocultar las diferencias, tenemos distintos modelos, pero estas asociaciones son voluntarias. Así como hay otros países que forman, bueno, el Mercosur, nosotros con la Alianza del Pacífico es una asociación abierta. Quiero decirle que hay 20 países que están de observadores en la Alianza del Pacífico. Y hay algunos países que están haciendo
está haciendo requerimientos formales para ingresar, como el caso de Panamá y Costa Rica. Ahora, ¿qué me gustaría a mí? Me gustaría que Latinoamérica creciera más, que no solamente fuéramos nosotros. Va a ser muy difícil que crezcamos muy parejo. Y en este momento hay dos velocidades en la región. Nuestro deber como gobierno, el gobierno de Chile, ha sido, y durante los últimos 4 años, aumentar fuertemente la tasa de crecimiento, las oportunidades, la creación de empleo. Compartimos muchos principios dentro de la Alianza del Pacífico. Creemos que lo que estamos proponiendo como modelo de desarrollo conduce más hacia el crecimiento, hacia el desarrollo de los países, hacia las oportunidades. Pero esto es abierto y el día de mañana podemos tener más miembros y a mí me gustaría mucho que los otros bloques también crecieran, pero nosotros somos un bloque abierto, que mira hacia afuera, que se integra, pero no se cierra al resto del mundo. Ministro, estos países que están creciendo a altas velocidades, incluyendo los países de la Alianza del Pacífico, han vivido unas protestas generalizadas y una sensación de descontento entre la población. Si estos países tienen instituciones sólidas, mercados dinámicos, tasas de crecimiento superiores al del resto de América Latina y en gran parte mayores al resto del mundo, ¿por qué existe este descontento? Y los gobernantes también parecen un poco sorprendidos ante estas protestas. ¿Cómo le puede hacer frente estos países a estas olas de descontento? Mire, aquí hay una cosa que es muy interesante y es que los países a medida que se van desarrollando no solamente van generando más bienestar, sino que también la población va queriendo más servicios, mejores servicios y se pone más exigente respecto al Estado. Hoy día, con las redes sociales, es mucho más fácil y es menos costoso armar una manifestación en la calle, que está dentro del derecho. Nosotros las manifestaciones las autorizamos, las manifestaciones pacíficas, hay que cautelar el orden, pero tienen todo el derecho la gente de manifestarse, de salir a la calle, de poner sus puntos de vista, de exponerlos con fuerza, siempre dentro de un conducto pacífico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los países, yo estaba llegando a este tema de los países que se desarrollan, en los que van en el camino del desarrollo, y de repente se viran. Hay lo que se llama la trampa de el ingreso medio, el middle income trap, en que han caído muchísimos países. Esto es un fenómeno estudiado en economía. El año 60, un trabajo del Banco Mundial decía, había más o menos 100 países que eran catalogados de ingresos medios, medios bajos, medios altos o medios, y que iban como en camino al desarrollo, o podría pensarse que iban en camino al desarrollo. 50 años después, solo alrededor de 10 han logrado ser países desarrollados. Eso significa que la tasa de éxito es de 10%. El verdadero desafío está en poder manejar las demandas sociales, en poder manejarlas en el buen sentido, en el sentido de que hay que incorporar esa protesta, hay que incorporar esas peticiones dentro de un contexto que podemos manejar, porque si no, los gobiernos que dan y acceden a todo lo que se les pide, los países terminan con una situación financiera imposible, y ya lo hemos visto en otras partes. Entonces sí, tenemos que escuchar la calle, tenemos que escuchar a la gente que se manifiesta, pero tampoco podemos darle a todos lo que todos quieren, y eso es un consenso que tiene que irse haciendo en los países. Solamente para terminar, nosotros, una de las grandes demandas en Chile ha sido la educación. Desde el año 2009 hasta el 2014, el presupuesto de educación ha aumentado de 9.000 a 13.000 millones de dólares, casi 50%. Hoy día, por lejos, el presupuesto más importante del sector público, más del 20% del presupuesto total va a educación. Ministro, se ha dicho y se ha escrito mucho que el crecimiento de Chile ha sido gracias a la bonanza del sector del cobre, que es el 54% de las exportaciones del país. En la medida en que se contrae esta demanda y que ha bajado 13% en lo que va del 2013, ¿cómo puede, reducir la vulnerabilidad a Chile a esta dependencia del cobre? Mire, en primer lugar, esa visión es incompleta y parcialmente equivocada. ¿Por qué? Porque Chile, sí, el cobre es importante, pero Chile no es puro cobre. Y la visión de que los países se desarrollan en la medida que tienen recursos naturales, hay una cantidad enorme de casos de países que tienen riqueza de recursos naturales y más que avanzar, retroceden. Y están en todas partes. La literatura económica está llena de estos casos de países que tienen estos recursos y frente a una bonanza enorme del recurso, más bien retroceden en el tiempo. Lo que pasa es que Chile ha manejado bien la bonanza y ha constituido fondos soberanos. Justamente ahí viene la segunda parte de su pregunta. ¿Cómo reducimos la vulnerabilidad? Bueno, bajo el sano principio de que en la época de vacas gordas hay que
ahorrar, y en la época de vacas flacas se puede recurrir a esos ahorros. Eso es parte de lo que nosotros hemos hecho en Chile. Hemos reconstituido los ahorros externos que fueron usados fuertemente en el año 2009, en la etapa de la crisis. Hoy día tenemos 2 fondos soberanos con más de casi 23 mil millones de dólares. Tenemos una base de reservas internacionales sólida. El país como el sector público es acreedor neto, no deudor neto. Tenemos más activos financieros que pasivos financieros, y esa solidez fiscal, un fisco que no se ha excedido, que no está viviendo más allá de sus posibilidades y que es responsable, es parte de las razones por las cuales podemos mirar una situación más compleja del mundo y un retroceso del precio del cobre como ha ocurrido con tranquilidad. No nos es indiferente, pero Chile puede vivir con los niveles de cobre, con el crecimiento menor de China perfectamente. Desarrollaremos otras áreas, tenemos un tipo de cambio flotante que se ha depreciado algo desde que esto ha ocurrido, y eso da incentivo a que se desarrollen las exportaciones agrícolas, la agroindustria, las manufacturas y los servicios de exportación, que es bien interesante, un área que creo que gracias a las nuevas tecnologías de información hay bastante posibilidad de entrarle con firmeza. Casi una cuarta parte de las exportaciones de Chile van a parar a la China. Pero la China este año, según las previsiones, no va a crecer al 9%, la economía china no va a crecer al 9%, sino al 7,5%. ¿Está preparado Chile para eso? Nosotros estamos preparados para eso. La verdad es que efectivamente en la época que China crecía al 9,5% e incluso al 10%, tuvimos precios del cobre de $4. Un año tuvimos el 2011 promedio anual de 4, pero hay momentos en que ha habido más de $4 en la libra de cobre. Hoy día estamos con un precio del cobre del orden de $3.25. Ha habido una caída significativa en el precio del cobre, se ha depreciado en algo el tipo de cambio. Está ocurriendo lo que le cuento, que hay otros sectores que toman parte de la vitalidad que deberían tener porque tienen un tipo de cambio más competitivo. A la vez tenemos que mejorar la competitividad, tenemos que mejorar y trabajar en productividad para estos sectores a través de la capacitación, de la educación, una mano de obra más educada, con más cercanía a las necesidades que tiene el mercado hoy día, entrar bien en el mundo del conocimiento, en el mundo de las tecnologías de información. A través de todo esto, nosotros sí podemos vivir en un mundo en que China crece, creo que es, 7,5, pero incluso 7 a 7,5. Yo creo que el crecimiento está ahora entre 7 y 7,5, más que entre 7,5 y 8, y menos arriba de 8 como ha estado en el pasado. Esto sí nos trae un desafío, pero no es ninguna debacle el hecho de que China vaya a crecer. Ahora, como tú dices, como China absorbe casi el 25%, casi uno de cada $4 que China exporta van a China, entonces es indudable que tenemos que estar muy atentos y por supuesto que un crecimiento debajo de 7% ya es más complicado. La economía chilena parece una historia de éxito. El año pasado creció el 5,6%, según el Fondo Monetario este año va a crecer al 4,4%, que no está mal. El desempleo del año pasado fue de solo el 6,4%. En el 2018 Chile va a llegar a tener un Producto Interno Bruto per cápita de $25.000, prácticamente como un país desarrollado. ¿Por qué, si todo eso funciona tan bien, la popularidad del presidente Sebastián Piñera, que está a punto de terminar su mandato, ronda el 35%? Bueno, mire, la verdad es que en primer lugar lo que dice ahí de que el 2018 vamos a tener $25.000 de ingreso per cápita no está escrito en piedra. Eso depende cómo lo hagamos. Nosotros estamos a las puertas del desarrollo. Estamos por llegar a los $20.000 per cápita, pero todavía no hemos llegado. Y si consideramos que los $22.000 más o menos es el ingreso per cápita mínimo para ser parte de este club de países desarrollados, entonces todavía nos quedan algunos añitos para llegar allá. Yo creo que eso es parte del tema. Entender que sí, que tenemos bastantes logros, pero que también tenemos desafíos importantes, y no creer que somos país desarrollado antes de serlo, y no demandar los beneficios que tienen los habitantes de los países desarrollados antes de que logremos serlo, porque primero hay que hacer el trabajo, primero hay que pavimentar el camino y luego llegar al puerto. Y por eso, lo que usted me pregunta, en cierta forma, también con toda franqueza, nosotros pensamos en el gobierno que, dado el trabajo que se ha hecho, deberíamos tener en justicia más aprobación popular.
El presidente está en una aprobación más cercana al 40% en las últimas encuestas, pero efectivamente no está tan lejos de lo que me dice usted. Y es cierto que con todas estas demandas sociales, en fin, esta suerte de ola de insatisfacción, es muy difícil, pasa en otras partes, creo que también ocurre a otros presidentes de la región, que lo han hecho bien en las economías, también han tenido niveles de aprobación que no se condicen con lo que uno habría esperado, dado el desempeño que han tenido estos gobernantes. Mire, yo le quiero decir una cosa, creo que en el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, la gente va aquilatando más, va valorando más el trabajo que se ha hecho. Los casi 830.000 empleos que hemos creado desde el comienzo de este gobierno, ha significado para muchas familias, o para varias, que no había nadie en esa familia con un empleo y que hay una persona que ya tiene un empleo. Y cuando el segundo integrante de la familia adquiere un empleo, tiene la posibilidad de ir a un trabajo, por Dios que le cambia la vida a esa familia. Ellos tendrán que pensar y en algún momento se van a dar cuenta que esto no es por casualidad. No ocurre por casualidad que los países se desarrollan. Cuando un país se desarrolla es porque hay políticas públicas que están bien pensadas, es porque hay instituciones que funcionan, es porque hay un gobierno responsable. Cuando todo eso ocurre, es que los países se desarrollan. Y cuando uno lo da, los habitantes de un país lo dan por sentado o lo dan como que tuviera que venir como por añadidura, es no mirar adecuadamente lo que está pasando en el resto de los países, en una cantidad de países en el mundo. Miren, Chile, el país crece sólidamente. Estamos creando empleo como nunca en nuestra historia. Tenemos la tasa de desempleo más baja en 30 años. Y tenemos, además, salarios reales que están creciendo sobre 3 puntos, es decir, 3% por sobre la inflación. Encima tenemos una inflación que está alrededor del 2%, una inflación controlada. Esta combinación, crecimiento, empleo, salarios, tasa de desempleo e inflación, la tienen muy pocos países en el mundo. ¿Qué porcentaje del éxito de la economía chilena se le puede atribuir a los gobiernos o se les puede atribuir a los gobiernos de la concertación? ¿Qué porcentaje al de Sebastián Piñera? Mire, nosotros siempre lo hemos dicho y lo dijimos con el presidente, yo era su asesor económico durante la campaña, lo dijimos siempre, nosotros valoramos lo que se hizo en Chile durante los gobiernos de la concertación. Muchas de las cosas que se hicieron, nosotros las compartimos en materia económica. La integración comercial, que comenzó antes, pero que durante la concertación se extendió a muchos países a través de tratados de libre comercio, tratados bilaterales, multilaterales. Nuestro enfoque y nuestro planteamiento no era un planteamiento rupturista con lo que había, era un planteamiento que valoraba, pero decíamos, mire, esta economía ha perdido dinamismo. Y lo que nosotros planteamos en la campaña es que nosotros debíamos recuperar ese dinamismo, cosa que hicimos. Nosotros dijimos 6% de crecimiento y 200.000 empleos por año. En el crecimiento nos quedamos un poquito cortos porque hemos crecido 5,8% los primeros años, casi 6%, y si se da el 4,5% que nosotros esperamos este año, vamos a crecer 5,5% en 4 años. En materia de empleo hemos excedido lo que planteamos. Entonces, en materia de inversión estamos casi en lo que planteamos también. De tal manera que nosotros hemos cumplido valorando y dando una cierta continuidad. Yo creo que aquí es muy importante pensar que en los gobiernos el gobernar es una mezcla, para hacerlo bien es una mezcla de continuidad y cambio, continuidad en esas cosas esenciales que le dan una visión de largo plazo a la economía, a los inversionistas, pero también de cambio que cada gobierno le puede imprimir sus propias prioridades. Y en ese sentido nosotros creemos que tenemos una responsabilidad muy significativa en haberle recuperado el dinamismo de la economía chilena, pero valoramos lo que hicieron en materia económica los gobiernos de la concertación, porque el país no lo hemos construido en 4 años, este país se ha construido en bastante tiempo y con el esfuerzo de todos los chilenos. Ministro, las cifras que usted ha dado de inflación, de empleo, de crecimiento, son cifras de país desarrollado. Sin embargo, dentro de los países de la OECD, Chile ocupa el peor lugar o el último lugar en el tema de desigualdad. El presidente Piñera no logró cumplir con sus promesas de campaña o sus metas de erradicar la pobreza. ¿Qué falta por hacer en este momento en Chile para reducir la desigualdad, que ha sido quizás una de los principales problemas o razones por las cuales la popularidad del presidente Piñera está tan baja? Mire, a ver, en esta materia yo le diría lo siguiente: hemos logrado reducir la pobreza y reducir la indigencia, no hemos eliminado la pobreza. Si eliminamos o no la indigencia, entendiendo que se llega a una tasa del 1% o algo menos del 1%,
Lo vamos a saber probablemente el próximo año, pues se va a tomar este año la encuesta que cada 2 años se toma para ver cómo está la distribución, cómo está la pobreza, que es la encuesta que se llama Caracterización Socioeconómica Nacional, la encuesta CACEN. Entonces, no sabemos, pero sí sabemos que cuando se tomó la encuesta entre el 2009 y el 2011, progresamos en pobreza, progresamos fuertemente en reducir la indigencia y mejoramos en algo la desigualdad. Lo que pasa es que cuando usted me compara con los países de la OCDE, claro, nosotros estamos comparando con un club muy exigente, donde casi la totalidad de los países son países desarrollados, con altos niveles de ingreso. Y es sabido que los países, a medida que aumenta el nivel de ingreso, finalmente la desigualdad se reduce fuertemente. Ahora, eso no significa que todos los países de un determinado nivel de ingreso van a tener los mismos índices de desigualdad, porque eso depende también de otros factores. Hay mucho menos desigualdad en Asia de la que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, a niveles similares de ingreso. Y en Chile, como le digo, depende con quién me compara. Si me compara con Latinoamérica, nosotros estamos en la región más desigual del mundo. No es la más pobre, pero es la más desigual. Entonces, si usted me compara dentro de América Latina, nosotros estamos en desigualdad un poco sobre la media, cosa que no llama tanto la atención. Pero estamos conscientes de que este es un tema. Este tema, además, no es para soluciones fáciles. La desigualdad, para lograr una solución definitiva a la desigualdad, tenemos que tener un enfoque de largo plazo. El que promete reducir la desigualdad, solucionar el problema de la desigualdad en 1 año o en 2, no le está diciendo la verdad al país. Última pregunta. El 17 de noviembre se lleva a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Y los 2 aspirantes más fuertes, en este caso son 2 mujeres, son la expresidenta Michelle Bachelet por la izquierda y por la derecha Evelyn Mathieu. Si usted fuera, porque todos los sondeos dicen que va a ganar las elecciones la señora Bachelet, si usted fuera asesor económico de la señora Bachelet, ¿o usted qué le recomendaría? Bueno, mire, ella tiene sus propios asesores económicos y la verdad es que ella hizo un gobierno que, bueno, nosotros tenemos diferencias, pero donde hay cosas que también compartimos del gobierno que ella hizo. Creo que aquí el tema central es que lo que he visto poco en esta campaña, y lo he visto más en nuestra candidata, es una preocupación por continuar el crecimiento, por continuar con el desarrollo de este país. Entender que lo que hemos logrado no es casualidad, que depende de las políticas públicas, que depende de las instituciones, y no querer cambiarlo todo. Si esta idea de querer cambiarlo todo es una idea extraordinariamente riesgosa, sobre todo que además tiene poco sustento intelectual, cuando uno piensa que un país que lo está haciendo bien, que le está yendo bien, es algo que uno tiene que considerar en las propuestas, sin perjuicio de que es natural y es legítimo que cada gobierno le quiera imprimir sus propias prioridades. Pero tenemos algo que hemos compartido durante los últimos 25 años. Yo espero que no nos alejemos de lo que hemos compartido entre los gobiernos de la Concertación y el gobierno del presidente Piñera. Cada uno le ha imprimido sus propias prioridades, pero hemos logrado que este país se desarrolle. En algunos periodos más rápido que en los otros. Nosotros hemos logrado desarrollarlo más rápido de lo que lo estaba haciendo la Concertación, pero es un trabajo que hemos hecho en conjunto y por tanto creo que no tengamos esta idea de que hay que cambiarlo todo, de que hay que tirar por la borda lo que tenemos, porque cuando un país está llegando al desarrollo no es una buena idea.